¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me decía Domingo Soriano que la mejor noticia de la historia ocurrió ayer. ¿Qué significa esto, Domingo? Y tú no la sabes, Y no yo te no la lo han sé. contado. No. Yo me centro en lo malo. Pues de eso vamos a hablar a lo largo de esta pizarra, ¿no? De esa mejor noticia que pasó ayer y anteayer y el otro, digamos, lleva pasando desde hace 30 o 40 años y sin embargo, aunque lleva pasando de forma recurrente tanto tiempo, Pasa desapercibida. pasa desapercibida, no nos la han contado. De hecho, ni siquiera esa pasa desapercibida, es aún peor. Ahora lo vamos a ver. Venga. Y lo vamos a ver un poco la excusa para hablar de esto, que es un tema que ya hemos tratado más o menos en otras pizarras, pero la excusa hoy nos la da el libro de moda, ¿no? Factfulness de Hans Rosling, este profesor sueco que murió el año pasado y que, bueno, su hijo y su nuera pues han seguido su trabajo y han acabado publicando este libro. Han estado de gira por España presentándolo. Eso es un libro muy famoso. O sea, este hombre ya era famoso, a mí me gusta bastante, sus vídeos en YouTube son muy buenos, son muy llamativos, él tiene mucho carisma, mucha empatía y te logra convencer de las cosas que te dice, porque además son ciertas, con un uso de la estadística muy diferente, muy divertido, con un uso de los datos, incluso de la puesta en escena. Era todo un showman, era un médico, pero en realidad era más un showman, ¿no? Y entonces, bueno, el libro de lo que trata es 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mucho mejor de lo que pensabas, ¿no? Eso es el libro. El libro lo que nos cuenta es que el mundo va mucho mejor de lo que nosotros creemos. Esa es la mejor noticia de la historia, luego la veremos. Y bueno, no sé si tú recuerdas que hace un año hablábamos de Progreso de Johan Norberg, desde Suecia con optimismo, porque son dos autores suecos que probablemente han publicado los dos libros que mejor tratan esto en los últimos años o que más famosos, que más fama han adquirido los dos libros sobre... Pero también analizan por qué nos hacemos fuertes en el error. Sí, los dos, digamos que serían bastante complementarios los dos. A mí me gusta más Norberg, me gusta más Progreso, pero los dos están bien y son complementarios. Digamos que Norberg analiza más cómo hemos llegado hasta aquí, por qué hemos llegado a esa situación, por qué el mundo va cada vez mejor y por qué eso se ha disparado y por qué esa mejoría ha cogido tracción y velocidad en los últimos 40-50 años. Antes era solo Occidente, por así decirlo, quien se estaba beneficiando de ese crecimiento y luego de repente todo el mundo se ha incorporado, todas las regiones del mundo. Y Rosling lo que hace es analizar más por qué no nos damos cuenta, se viene a preguntar por qué el ser humano parece como que es incapaz de aceptar esas buenas noticias. Y bueno, los dos están bastante bien, ya digo, a mí me gusta un poco más Norberg, la parte final Rosling, el principio de su libro me gusta menos, los 3 últimos capítulos me parecen mucho más convincentes sobre esas razones por las que no acabamos de aceptar las buenas noticias. Y vamos a explicar cuál es esa buena noticia que no nos han contado. Coinciden en el mensaje, ¿no? Sí, el mensaje coincide, porque la buena noticia es esta. Entonces vamos a explicar este gráfico bien. Tenemos en primer lugar este área sombreada en verde y naranja, marrón. Bien, entonces este área es el conjunto de la población mundial. Y la parte verde es la población mundial que no vive en extrema pobreza, es decir, que vive con más de $2 al día, esa frontera que nos hemos puesto de extrema pobreza. Y la parte anaranjada lo que nos muestra es la población, el total de personas que viven en pobreza extrema. Entonces, si nos vamos a 1820, aquí al comienzo del gráfico, lo que vemos es que prácticamente todo el mundo, había unos 1.100 millones de personas en aquel momento. Pues de esos 1.100 millones, más de 1.000 millones vivían en pobreza extrema. Incluso en Occidente, incluso en Europa, vivían con menos de $2 al día. Esto quiere decir que prácticamente la gran mayoría de la humanidad no tenía ni para cubrir sus necesidades más básicas. Y luego vemos como poco a poco la parte naranja es más o menos estable, creció un poquito a mediados del siglo XX y sin embargo la parte verde va creciendo. Sí. Va creciendo. Y esto lo unimos a la línea azul. La línea azul es porcentaje de la población mundial que vive en pobreza extrema. Entonces vemos que en 1820, a comienzos del siglo XIX, el 94%. ¿Y cómo va bajando? Incluso en estos momentos de mediados del siglo XX en el que sube un poco el total de población que vivía en esa situación, claro, se produce una explosión de población, pues baja el porcentaje y sin embargo sube el número total. Pero fíjate, a partir de 1970 la tendencia es espectacular y espectacularmente buena. O sea, la noticia es que no nos podríamos haber imaginado nadie en el año 70 que el número de personas que vivían en pobreza extrema se iba a hundir, como se ha hundido, y que el porcentaje iba a pasar de alrededor del 50%, vemos 60% en 1960, 44% en 70, hasta menos del 10%. Ahora, aquí ponemos el 10% porque es 2015, ya estamos en 2019 casi, ya estamos por debajo del 10%, estamos alrededor del 8%. Esto no nos podíamos haber imaginado que esto iba a ocurrir. Me sorprende mucho que empiece a bajar, pero ya descaradamente a partir del 2000.
Sí, a partir de 1990-2000, bueno, a ver, ahí se cae el comunismo, ahí comienza el proceso de globalización, luego vamos a ver las razones, pero es evidente, es decir, según se ha ido extendiendo el capitalismo, no solo el capitalismo, las instituciones occidentales por el conjunto del mundo, según hemos ido, y la globalización, esa tan denostada globalización, según se ha ido, hemos ido llegando a cada vez más zonas del planeta, pues ahí la tendencia ha sido clarísima. Entonces, con este mensaje, la pregunta y los monos. Porque esta es una pregunta que viene en el libro de Rosling, y entonces dice, en los últimos 20 años, el porcentaje de población mundial que vive en pobreza extrema, y él da 3 opciones, se ha duplicado, se ha mantenido estable o se ha reducido a la mitad. Los que nos están viendo ya saben la respuesta. Pero, ¿cuál es la gracia de esto? No es tanto saber la respuesta como la pregunta que se hace Rosling. Dice, oye, un mono, pulsando 3 botones de forma aleatoria, acertaría un 33% de las veces. Sí. Entonces, ¿cuánto acertamos los humanos? Pues se pone a ver y dice, en Suecia, su país, un 25%. O sea, que incluso en Suecia, el país donde estaba Rosling ahí, Rosling y Norbert, dándoles la matraca, no acertaban, un 25%, pero luego si vemos, va cayendo. Japón el 10%, Canadá el 9%, Estados Unidos un 6%, Francia un 4% y España un 3%. Solo un 3% de los españoles respondió bien a esa pregunta. Bueno, de los que participaron en la encuesta, pero fueron muchos. Era una encuesta. Solo un 3% acertó. Solo un 3% acertó que la pobreza se ha reducido a la mitad. La gran mayoría de las personas, incluso en los países que más sabían, incluso en Suecia o en Noruega, que son los que estaban más enterados de este fenómeno, pero la gran mayoría decían que se había duplicado. Y claro, uno piensa, ¿cómo puede ser, esto nos lo preguntábamos cuando hablábamos del libro de Norbert, cómo puede ser que la mejor noticia que ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, un cambio de este calibre, porque no estamos hablando de una décima arriba o abajo, de equivocarse un poquito en la tendencia, no, estamos hablando de no habernos enterado de esto. Vemos cómo se está hundiendo la pobreza en el mundo y no nos enteramos por muchísimo, ¿no? Y a esto es a lo que se dedican a responder Rosling y Norbert, ¿no? Entonces, Factfulness, que es el libro de Rosling, un poco viene a decir los datos son lo más importante, vamos a mirar a los datos de verdad, y lo que nos da son millones de datos. Yo he cogido aquí unos cuantos, pero podríamos coger más. El último medio siglo, esperanza de vida, de 61 a 75, hambre y desnutrición en el mundo, personas que pasan hambre y que están en riesgo de desnutrición, del 28% al 11% y bajando. Niñas escolarizadas, ya estamos en el 90%, esto que debería estar muy de actualidad. En realidad lo estamos consiguiendo, por así decirlo, estamos logrando metas que no nos hubiéramos imaginado hace menos de 50 años. En menos de 50 años. Esto en realidad menos, fíjate, vacunación, en realidad este dato es de 1980, porque el dato no era de 1970, sino 80. Fíjate, en 35 años, del 22% al 88%, estos son niños de 1 año que han recibido alguna vacuna, por lo menos una vacuna en su vida. Fíjate, casi el 90%. Probablemente mucha gente piensa, ¿cuántos niños hay? Pues hay muchos, porque el mensaje que hay que mandar aquí es que siguen siendo muchos, el 12% de niños que no han recibido una vacuna. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando igual que hemos hecho en los últimos 30, 40, 50 años, porque lo que estamos haciendo es maravilloso. No es el mensaje catastrofista que normalmente se nos da, que es como, no, es que el mundo es un desastre. No, el mundo va cada vez mejor. Esa es la idea. Y lo mismo con el acceso a agua potable, ¿no? Entonces, ser conscientes de que ese porcentaje de pobreza del que hablamos, cuando decimos aquí que el 10% vive en pobreza extrema, esto sigue siendo muchísimo, siguen siendo 700, 800 millones de personas que viven con menos de $2 al día, que hay que atajar eso, que hay que tratar de luchar contra eso, clarísimo. Pero claro, ¿cómo luchar? Pues luchar, si tenemos esta línea, claramente lo que nos dice es, hay que tratar de mantener lo mismo que hemos hecho para pasar del 60 al 10, es lo que nos va a servir para pasar del 10 al 0. Porque el mensaje que nos llega normalmente es que tenemos que dejar de hacer lo que hemos hecho para pasar del 60 al 10, que tenemos que hacer lo contrario. Como no, es que si hacemos lo contrario a lo mejor del 10 pasamos al 20, ¿no? Ese es un mensaje más de Norbert que de Rosling, pero es un mensaje muy interesante. Y acabamos un poco con las preguntas, ¿no? Entonces, las 3 preguntas que tratan estos 2 libros, no sé cuál quieres que... Venga. Venga, porque el de Norbert ya te lo habrás leído, porque de esto hablamos el año pasado. Pero luego de Juan Ramón Rayo. Eso es. Entonces, las preguntas. La primera es, ¿por qué ha pasado? Entonces, para mí son 2 preguntas que están muy relacionadas. ¿Y por qué no lo sabemos? Entonces, ¿por qué ha pasado? Capitalismo y globalización. Esto lo cuenta más Norbert. Rosling hace algún apunte, pero menor, pero a mí me parece clave entenderlo. Un poco complejín. Sí, un poco yo creo que no se quiere meter quizás en temas políticos y entonces pasa un poco de puntillas, pero la razón, al final leyendo el libro, para mí ese es el principal problema de este libro, de Factfulness, que leyendo el libro lo que te dice es, oye, el mundo va mucho mejor, pero a esa pregunta de, oye, ¿por qué?
porque te habla de las maravillas de, por ejemplo, en Asia, de cómo millones y millones, cientos de millones de personas han salido de la extrema pobreza, claro, pero no acaba de responder ¿y por qué en Asia sí y en África no? Porque nos dice en alguna parte del libro, nos dice en los años a mediados del siglo XX el continente de la pobreza era Asia, era el este asiático, y ahora es una de las zonas más dinámicas. Entonces, ¿por qué rápidamente surge la pregunta y no acaba de responderla? Yo creo que no se quiere meter en esos temas políticos. La razón es clara, capitalismo y globalización, lo cuenta muy bien Norbert y es que es así. Es decir, según hemos ido ampliando las zonas donde ese mercado pues más o menos se va expandiendo con sus matices, con sus problemas, con esos países que respetan unas partes del mercado, otras no, que son autoritarios en unas cosas y en otras no, bueno, con sus problemas, pero según se va expandiendo el capitalismo y esa globalización va llegando a más zonas del mundo, se van enriqueciendo. Normalmente además también se van no solo enriqueciendo, sino también van siendo sociedades más libres, que demandan más derechos políticos y que van ampliando las esferas de libertad no solo en la parte económica. Entonces, ¿por qué ha pasado? Es por eso. Entonces, ¿por qué no lo sabemos? Entonces, aquí pongo sesgos, porque eso es un poco lo que nos cuenta Roslin, y yo creo que tiene cierto sentido. Dice, hay una parte del ser humano que nos llama al pesimismo, esa tendencia a pensar que cualquier tiempo pasado fue peor, o a ver los titulares también nos acusa un poco a los periodistas, y tiene sentido, ¿no? Los periodistas tratamos de llamar la atención, a lo mejor un titular, dice, claro, un periódico que pusiera un titular de ayer 250.000 personas salieron de la pobreza, que es la mejor noticia de la historia, y es la que deberíamos decir, porque cada día 250.000 de personas salen de la pobreza extrema. Probablemente un periódico con ese titular no vendería mucho, o a lo mejor el primer día... El Mundo Today. Sí, el primer día a lo mejor sí, pero luego día a día pues hay otras noticias que nos llaman más la atención, ¿no? Y entonces de esos sesgos nos habla mucho Roslin y nos dice tenemos que ser capaces de leer las estadísticas bien, también nos habla mucho de cómo interpretamos mal los datos y las estadísticas y eso nos lleva a una comprensión errónea del mundo, cómo nos quedamos estancados en ideas preconcebidas, dice que la mayoría de los europeos seguimos pensando en África o en Asia o en zonas más pobres como si vivieran en la misma situación que hace 50 años porque nos cuesta cambiar el chip mental, y yo creo que tiene razón, pero esta segunda flecha a él se le escapa y a mí me parece fundamental. ¿Por qué ha pasado? Por esto, y ¿por qué no lo sabemos? Por esto. Vale. No lo sabemos porque la razón es el capitalismo y la globalización, así en resumidas cuentas. Y entonces los que nos tienen que contar cómo funciona el mundo, que son periodistas, políticos y expertos de todo tipo, no quieren contarnos que esa es la razón. No quieren porque se les viene abajo su andamiaje ideológico. Ellos llevan años y años y años contándonos una película que es mentira. Y entonces es una mentira recurrente, constante y consciente. Entonces, como contarnos la realidad que nos explican Norbert o Roslin haría que todo ese andamiaje ideológico y toda esa, digamos, todo ese escenario sobre el que han estado trabajando se les viniera abajo, prefieren mentirnos a decirnos la verdad. Entonces ya digo, esto es más mío, lo digo yo. Pero es que lo creo sinceramente. Pero es un comportamiento muy reconocible, por ejemplo, del socialismo francés respecto al comunismo. Y también es un comportamiento muy humano, ¿eh? Es decir, yo vivo toda mi vida con una serie de preconcepciones y una ideología determinada y cambiar de eso y pensar, llevo toda mi vida diciendo cosas que no son verdad y que no reflejan de verdad cómo es el mundo, pues es muy difícil de hacer. Entonces prefieres mentirte. Pero claro, eso es un problema, porque entonces lo que consigues es esto. Lo que consigues es que no lleguemos ni siquiera al porcentaje de acierto de los monos. Madre y mía. consigues que la mejor noticia de la historia de la humanidad te la pierdas. Te la pierdas tú y se la pierdan tus lectores. Te la pierdas tú y se la pierdan tus votantes. Porque claro, si tú les dices a tus votantes que la realidad es esta, gran parte del programa ideológico que les estás tratando de vender probablemente lo tengas que cambiar. En resumen, que cualquier tiempo presente es mejor. Desde luego, vivimos en el mejor de los mundos que hemos conocido. No quizás el mejor posible, tenemos que seguir trabajando para que sea aún mejor, pero sí el mejor de los que hemos conocido. Pues muchas gracias, Domingo. Gracias a ti.